vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria. Hay pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros. Llegamos al último kilómetro. Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café Expreso Gourmet, nuestro café. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar. Último kilómetro. Bienvenidos, vamos a comenzar inmediatamente las informaciones del ciclismo en Último Kilómetro de este jueves 9 de octubre de 2025. Iniciamos las informaciones hablando de los mundiales de ciclismo de pista que se estarán desarrollando en Santiago de Chile del 22 al 26 de octubre de este año 2025. Estuve solicitando información a los organizadores de estos mundiales de ciclismo. Por fortuna encontré respuesta y me han hecho llegar la preinscripción de la selección Venezuela para las diferentes pruebas de pista. En cuanto a la eliminación hombres, Cleber Martínez aparece como el titular, corredor de 34 años, ya próximo Cleber a cumplir los 35. Es la esperanza venezolana en estos campeonatos mundiales de ciclismo, fundamentalmente por su trayectoria dentro de la pista en los Estados Unidos y en diferentes carreras del ciclismo mundial. Cleber Martínez es el titular para la prueba de eliminación hombres. Aparece como suplente Alex Méndez, el joven corredor de 20 años, dos corredores tachirenses. En cuanto a la prueba de la persecución individual, Edwin Torres, el de Santa Ana del Táchira, aparece como el titular para esta prueba y Winston Maestre aparece como suplente, el joven corredor de 19 años de los puertos de Altagracia del estado Zulia. En lo que respecta al Omnium, nuevamente está inscrito Cleber Martínez para esta prueba y Alex Méndez aparece como el suplente. Para la prueba por puntos, nuevamente aparece Cleber Martínez como titular y Winston Maestre como suplente. El Scratch, que es aquella carrera que se desarrolla en grupo sobre 15 kilómetros para los hombres, sin sprints intermedios, que es una prueba de mucha habilidad, además de resistencia. Cleber Martínez es el titular por la selección Venezuela para esta prueba y Leángel Meneses aparece como suplente. Nuevamente aparece el apellido Meneses. Habrá que preguntarle a Leángel Linares la razón por la cual ahora no aparece con su apellido Linares, sino con su segundo apellido Meneses. En cuanto a la prueba persecución por equipos, Venezuela ha inscrito la siguiente nómina: Alex Méndez, Leángel Meneses y Edwin Torres. Cleber Martínez aparece en esta prueba como el suplente. No aparece en ninguna prueba corredora alguna de selección Venezuela para las pruebas femeninas, según la información que me han hecho llegar, porque oficialmente por parte de la Federación Venezolana de Ciclismo no manejamos ningún tipo de información al respecto y ya estamos a escasos días de estos campeonatos mundiales de ciclismo de pista que comenzarán el 22 de octubre. Es decir, que estamos a escasos 13 días del inicio de estos campeonatos mundiales.
Toda la representación venezolana se concentra fundamentalmente en el área larga. No habrá participación femenina en ninguna de las listas. Aparece inscrita alguna corredora venezolana y tampoco habrá participación de corredores venezolanos en estos mundiales de ciclismo de pista élite en pruebas como el kilómetro contrarreloj, la velocidad, el Keirin, la Madison. En ninguna de ellas aparecen corredores venezolanos. Se contará con la participación en pruebas únicamente para hombres de eliminación, persecución individual, omnium por puntos, scratch y persecución por equipos. Es la única información que manejo al respecto sobre estos mundiales de ciclismo y la incursión de Venezuela en este evento mundialista que se estará desarrollando en Chile. Por otra parte, quiero nuevamente hacer mención sobre la publicación de la Unión Ciclista Internacional de la Vuelta al Táchira 2026, que apareció oficialmente en la página de la Unión Ciclista Internacional, inscrita del 11 al 18 de enero 2026 en 8 etapas y no en 10, como se venía anunciando con bombos y platillos. He leído muchos mensajes, he escuchado muchos audios explicativos, cada quien tiene su punto de vista, que es muy respetable, pero he escuchado consultas como si la solicitud realmente fue enviada con 10 etapas o con 8 etapas. Y si fue enviada con 10 etapas, entonces, ¿por qué razón la Unión Ciclista Internacional la registró únicamente con 8? Estamos esperando esa confirmación por parte de la Unión Ciclista Internacional para conocer si fue una medida de la UCI o si en su defecto fue que la solicitud de inscripción fue enviada solamente con 8 etapas, porque aquí hay algunas apreciaciones. Recordemos que el año pasado ese informe del comisario brasileño fue expuesto y dado a conocer como un gran logro de la organización, porque todo era impecable, todo fue maravilloso. Pero este año nadie ha conocido hasta el momento el informe del comisario Héctor Fabio Arcila. ¿Qué tan bueno fue? ¿Qué observaciones se le hicieron a la Vuelta al Táchira? Porque eso sí pudiera privar si la solicitud se envió a 10 etapas y en el informe de la Vuelta al Táchira 2025 aparecieron alguna serie de observaciones. Entonces eso sí pudo haber privado para que la carrera no fuera extendida a 10 etapas y quedara como apareció en la publicación de la Unión Ciclista Internacional, únicamente con 8 etapas. Otra cosa que he podido leer por allí es que han opinado que la Vuelta al Táchira no puede tener 10 etapas por su categoría UCI. Pues la categoría de la Vuelta al Táchira es 2.2, es decir, evento por etapas, es la categoría más inferior de la Unión Ciclista Internacional, tomando en cuenta que la principal categoría es la World Tour, y luego aparecen una serie de categorías. Nuestra Vuelta al Táchira aparece en la categoría 2.2. Ahora, si nosotros tenemos el antecedente de que eventos que se estuvieron desarrollando en 8 etapas, específicamente la Vuelta a Guatemala, ¿cómo es que la Vuelta a Guatemala volvió a sus 10 etapas? Eso también queda allí para la reflexión. Otra cosa que leí es que la Vuelta al Táchira, siendo un evento regional, por ende no puede contar con 10 etapas. Ahora bien, para la Unión Ciclista Internacional no existe esta figura del regional. Las carreras ante la Unión Ciclista Internacional, como la Vuelta al Táchira, que es, repito, categoría 2.2,
aparece como pruebas internacionales con esa categoría, porque las pruebas nacionales no se ajustan a lo que especifica la Unión Ciclista Internacional. Por ejemplo, la Vuelta a Trujillo. Hubo la intención de inscribir este evento en la Unión Ciclista Internacional, pero ahí sí se iban a encontrar con una muralla, con una pared. Y es que todas aquellas pruebas que se registren por primera vez en la UCI deben contar con un máximo de 5 etapas. Es por esa razón que no se inscribió la Vuelta a Trujillo en el calendario de la Unión Ciclista Internacional. Tal es el caso del Clásico RCN, que es un evento nacional, no está inscrito en la Unión Ciclista Internacional y se desarrolla bajo la normativa de la Federación Colombiana de Ciclismo. Esto también les permite ser muy flexibles al momento de la organización en algunos aspectos, sin salirse, por supuesto, de lo que establece la reglamentación. Es por ello que, siendo una carrera nacional, el comisario director del Clásico RCN de este año fue el mismo de la Vuelta al Táchira en bicicleta, que es el comisario internacional Héctor Fabio Arcila. Pero el evento está inscrito dentro del calendario de pruebas nacionales. Nada tiene que ver ante la UCI que la Vuelta al Táchira sea organizada en una región como el estado Táchira. Para nada. Para la Unión Ciclista Internacional no existe esa diferenciación. Ellos se rigen es por la categoría, y en el caso de la Vuelta al Táchira goza de la misma categoría de la Vuelta a Venezuela, 2.2. Entonces no hay esa diferenciación de que por ser una vuelta regional, cosa totalmente falsa. También leí un artículo que escribió un amigo que decía que no, que la nueva reglamentación más bien obligaría a la Vuelta al Táchira a bajar a 5 etapas. Uno lee el reglamento y por ninguna parte aparece eso, pero es cuando se lee el reglamento sin la interpretación. No dice el reglamento que deben bajar, por el contrario, dice que los eventos antiguos mantienen su categoría y que son los nuevos eventos que se inscriban los que comenzarán con 5 etapas. Y esto lo escribió un comisario de ciclismo. Hay muchos argumentos al respecto, pero ya la mayoría de personas daban por hecho que la Vuelta al Táchira volvería a 10 etapas. Ahora tendrán que hacer un reajuste para nuevamente realizarla en 8 etapas, y eso sí será ya competencia de quienes encabecen esa organización de la Vuelta al Táchira, y no puedo decir que sea la Asociación Tachirense de Ciclismo, como se hacía anteriormente con directivos como Pedro Maximino Pérez, Lucidio Martínez, el profesor William Marcano, Gonzalo Castellanos Hostos, y yo diría, pare de contar, porque de allí en adelante poco o casi nada ha tenido que ver la Asociación Tachirense de Ciclismo con la organización del evento. Es mínima la participación que tiene la asociación como dueña de la Vuelta al Táchira en la organización de la carrera. Ahora privan otras personas que son las cabezas visibles en lo que se llama organización de la Vuelta al Táchira en bicicleta. ¿Qué queda ahora? Pues trabajar en función de las 8 etapas, levantar un trazado, un recorrido en función de las 8 etapas que oficialmente aparecen en el calendario UCI. No hay nada que hacer, vuelve a quedar para el recuerdo la intención de subir la vuelta a 10 etapas, como lo hiciera hace un par de años el señor Osorio, que prometió que la Vuelta al Táchira volvería a 10 etapas. Ahora ha vuelto a repetirse la historia, pero seguimos igual, con la Vuelta al Táchira solamente pautada para 8 jornadas, y ya quedará comenzar a hablar de cuáles serán los sitios de salida, los sitios de llegada
de este recorrido, las invitaciones también de los diferentes equipos para comenzar a hablar de nuestro máximo evento, que debemos cuidarlo, que debemos protegerlo, porque es el evento deportivo más importante de este estado Táchira, que nació de la idea de unos tachirenses visionarios que vieron la posibilidad de hacerle a nuestro estado un evento que se ha convertido en un ícono histórico, en un evento que está arraigado en el corazón de los tachirenses. Ahí queda, por ejemplo, el reflejo de la Vuelta a Venezuela. El circuito, la primera etapa de la Vuelta a Venezuela, fue el mismo que en varias oportunidades se ha hecho en la Vuelta al Táchira, lo que se llama el circuito metropolitano, pero daba dolor ver completamente solo ese circuito, como que no llamó la atención o tal vez no hubo la difusión necesaria para captar la atención de los aficionados. Bueno, a eso también hay que sumarle que la Vuelta a Venezuela viene de perder el prestigio que llegó a tener en otras oportunidades, que estaba inmersa en un abismo y no quedaba nada fácil hacer un relanzamiento de la Vuelta a Venezuela. Sin embargo, se hizo un relanzamiento después de varios años sin hacerse la Vuelta a Trujillo y resultó todo un éxito. Fue un ensayo en 5 etapas. Ahora la Vuelta a Trujillo se va a realizar en 8 etapas, ojo, y no sean 9 etapas, porque eso se puede hacer perfectamente. No hay ninguna limitación para que un evento nacional tenga ese número de etapas, siempre y cuando la organización garantice los recursos para que se desarrolle. Perfectamente lo pueden hacer y ya tenemos antecedentes como el clásico RCN de Colombia. Por otra parte, si la Vuelta al Táchira va a comenzar el día 11 de enero, ya le queda más cuesta arriba a los organizadores de la Vuelta a Bramón, porque la Vuelta a Bramón anteriormente se realizaba a finales del mes de diciembre. No sé por qué causa la pasaron para el mes de enero, porque la única fecha que yo veo factible para la organización de la Vuelta a Bramón sería el sábado 3 de enero de 2026, el domingo 4, finalizando el lunes 5 de enero, porque ya el siguiente fin de semana comienza la Vuelta al Táchira en bicicleta y por supuesto que tampoco los organizadores pueden fijar como fecha previa a la Vuelta a Bramón 2 o 3 días antes del inicio de la Vuelta al Táchira. Entonces queda prácticamente una semana allí para el inicio de la vuelta, y los días sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero sería la fecha ideal para la realización de la Vuelta a Bramón. Amigos, les estamos presentando Último Kilómetro, pero este es un momento ideal para invitarlos a degustar de algo sabroso, divino, como tiene que ser Bramón Café, expreso gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela. Identifícalo por la bolsita verde con una taza de café que casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Bramón Café, nuestro café. ¿Deseas un internet premium, estable, seguro y confiable? Infinitix es lo que necesitas en tu hogar. Aprovecha ya nuestras 2 promociones: internet inalámbrico, antena, base, 15 metros de cable, router de primera generación que puedes cancelar en cuotas y un plan de 40 megabytes. Y otra opción, internet por fibra óptica desde 200 megabytes. Con Infinitix cuenta con un internet robusto y estable,
Avenida Cuatricentenaria, Torre Delta, piso 6. Asesoría por WhatsApp al 0424-739-0309. Infinitix es del Táchira. Promociones y alcance en Instagram, @infinitix.sc. No somos simplemente Internet, somos Internet Premium. Vamos a continuar con más información en Último Kilómetro, reiterando que para este sábado 11 de octubre será el conversatorio a partir de las 9 de la mañana con motivo de la celebración de los 48 años de la realización de los campeonatos mundiales de ciclismo en San Cristóbal, Estado Táchira. Y está previsto también para el día 17 de octubre a partir de las 6 de la tarde lo que es el acto central, el cual se estará llevando a cabo en las instalaciones de la Lotería del Táchira. Estuve preguntándole a mis amigos organizadores, Eliazar Useche, a su hermano Daniel Useche, en el grupo que fue creado para este fin, sobre los ponentes y, de ser posible, el contenido de cada ponencia, pero lamentablemente no he obtenido esa información. Por otra parte, hoy se disputó la edición 109 del Gran Premio Piamonte en Italia, 179 kilómetros, partió en Dogliani y terminó en Aquitermi. El ganador fue el mexicano Isaac del Toro del equipo UAE. Del Toro atacó a 18 kilómetros de la llegada, se fue en solitario, se marchó de la rueda de Mark Hirschi, de Bauke Mollema, y no lograron llegarle al corredor mexicano. En una prueba que contó con la participación del venezolano Orluis Aular, el yaracuyano que pertenece al equipo Movistar, y también con la presencia de otros corredores latinoamericanos, además, por supuesto, de Isaac del Toro, que fue el ganador con 4 horas 8 minutos 24 segundos. El segundo fue el suizo Mark Hirschi del Tudor a 40 segundos. A 44 segundos en la tercera posición, Bauke Mollema de los Países Bajos del equipo Lidl Trek, y ya a diferencia de 1 minuto 7 segundos ingresó el grupo encabezado por otro suizo, Fabio Christen del Q36.5. Llegó allí Michael Matthews en el puesto número 5 del Jayco. El sexto lugar, Eduardo Zambanini, el italiano del Bahrein. El séptimo fue Nilsson Poules del IF Education. Octavo lugar para Quintan Hermans, el belga del Alpecin. Puesto 9, Egan Bernal, el colombiano del Ineos Grenadier. La casilla 10 para Andrea Baglioli del Lidl Trek, pero todos estos corredores a 1 minuto y 7 segundos de diferencia. Por su parte, otros corredores latinoamericanos que estuvieron presentes en la prueba, el caso del venezolano Orluis Aular, lamentablemente abandonó, no finalizó Orluis Aular. Por su parte, en el puesto 48 finalizó Einer Rubio, el colombiano del Movistar, a 3 minutos 54 segundos. En la casilla 56 concluyó Vicente Rojas, un corredor chileno que pertenece al Bardiani, a diferencia de 4 minutos 19 segundos. En la casilla 75, el panameño Carlos Zamudio del Solution Tech a 12 minutos 33. Esto para mencionar la ubicación de corredores latinoamericanos. Finalizaron un total de 79 corredores. El último fue Pablo García del Polti a 15 minutos de diferencia y una gran cantidad de abandonos, donde se cuentan William Colorado, el colombiano del Q36.5, por supuesto que el venezolano Orluis Aular del equipo Movistar. También para este sábado
11 de octubre está previsto el último monumento de la temporada del ciclismo mundial, el Lombardía. Anteriormente lo conocíamos como el Giro de Lombardía en Italia, edición 119. 238 kilómetros tendrá de recorrido con la presencia de una gran cantidad de figuras del ciclismo mundial, incluido Tadej Pogačar. Contará con un recorrido bastante complicado, 7 cotas. La primera de ellas está prevista en el kilómetro 41 de carrera. Son 8.8 kilómetros de ascenso al 3.9%. Parte en Como a 293 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente, la segunda cota está en el kilómetro 104, 7.5 kilómetros de ascenso al 7.4% de dificultad. La tercera cota es más suave, pero tiene 6.9 kilómetros al 4.9%. La pasarán en el kilómetro 132. Posteriormente viene la siguiente cota en el kilómetro 165, 11.7 kilómetros de ascenso al 5.8%, y luego allí mismo en el kilómetro 178 la quinta cota, 9.8 kilómetros de ascenso al 3.3%, la pasarán a 1.260 metros sobre el nivel del mar, y luego la penúltima cota estará ubicada en el kilómetro 210 del recorrido. Contará con 9 kilómetros de ascenso al 7.1%, y ya muy cerca de la línea de meta, en el kilómetro 238, la última cota, la número 7, 1.3 kilómetros de ascenso al 7.4% de dificultad. Una vez que se pase esa cota, en el Lombardía viene terreno de descenso y luego la llegada en terreno llano. Una extraordinaria participación de corredores en esta prueba. El UAE va encabezado por Tadej Pogačar. También estará con el número 2 el mexicano Isaac del Toro. Otros equipos como el Bahrain Victorious irá con Pello Bilbao, también con Lenny Martínez. El Cofidis con Alex Aramburu. También aparece el IF Education con Ben Healy y con el ecuatoriano Richard Carapaz, que estará portando el número 62. Una gran cantidad de figuras del ciclismo del mundo en lo que será la penúltima prueba del calendario World Tour para 2025, porque la última se estará disputando el 14 de octubre, que es el Tour de Guangxi en China. Otros equipos como el Lotto llevarán a Eduardo Sepúlveda con el número 114, el corredor argentino. El Movistar estará este sábado en el Lombardía con Javier Romo, 121, el 122, Luis Aular, Carlos Canal con el 123, David Formolo con el 124, el 125 le corresponderá a Lorenzo Milesi, Nairo Quintana con el 126 y Einer Rubio estará portando el número 127, el Q36.5 con Tomás Pitco, también el Red Bull Bora con Primož Roglič y el Soudal Quick-Step con Renko Evenepoel a la cabeza. El Visma Lease Bay va encabezado por Ben Toulet, el británico que portará el número 191. No aparece el danés Jonas Vingegaard, como que no le quedaron ganas, al menos por ahora, de volver a incursionar en pruebas de un día. En el equipo Polti Visit Malta aparece con el número 185 el colombiano Germán Darío Gómez. El Tudor con Michael Storer y Julián Alaphilippe a la cabeza, y el 1X que también lleva a Tobias Johansen como su principal figura. El Jaiko Alula encabezado por Ben O'Connor,
una gran cantidad de grandes corredores que ya prácticamente cierran el calendario de las pruebas World Tour de la Unión Ciclista Internacional, y estará en este monumento del ciclismo mundial el venezolano Orluis Aular. Nosotros vamos a llevarles a ustedes las informaciones a través de nuestro canal Locutores y Ciclismo en YouTube. Alberto El Beto Márquez, Jesús Emilio El Chuy Pineda, Elio J. Suárez y este servidor Iván Alirio Ramírez les estaremos llevando las incidencias de los kilómetros cruciales de Lombardía, el último monumento del ciclismo mundial de esta temporada 2025. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Último Kilómetro. Invitación muy cordial para mañana, cuando nuevamente estaremos con todos ustedes y el apasionante mundo de las bicicletas. A nombre de Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café, y de Infinitix, para que te pongas la capa y navegues en internet a la velocidad de Superman. Conjuntamente con Uribantina 104.7 en Pregonero, Nareupa 99.3 en la Mesa de Esnujaque, Estado Trujillo, y en la web www.radiopaís.com. Este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, les desea feliz tarde para todos.